Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí Simplemente Somos, sin etiquetas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Simplemente Somos Podcast. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿Cómo Diana, estás? por tenerme en este espacio tan Ay, emocionante. súper feliz de tenerte aquí. Bueno, serias, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar hoy de matresencia. Este es un término que pareciera nuevo en la cotidianidad, pero realmente es un término que ha sido abordado o acuñado desde hace muchos años. Em, en mi práctica como acompañante de mujeres, en mi propia historia como mamá, hemos vivido un sinfín de cambios y de situaciones que nos han movido el piso cuando nos hacemos madres. Em, las expectativas, los paradigmas, tanta teoría, ya hablamos de la infoxicación, cómo de verdad nos vamos como llenando de un montón de prejuicios y de imaginarios de lo que debemos responder. Y cuando pasamos a esa maternidad y empezamos a sentir cosas que se contrastan, que no nos contaron que podían ocurrir, que podían ser naturales, entramos como en shock, como que la cabeza ¡puf! Explota. Bueno, pero les voy a contar. Estábamos hablando de qué temas vamos a hablar y no, entonces Diana empezó, vamos a hablar de matresencia. Y yo, ¿qué? ¿Matresencia? ¿Qué es eso? Y me empezó a explicar y yo dije, ¡oh! ¡Por Dios! ¡La tengo! ¡La tengo! O sea, lo has descubierto. Esto es lo que tengo. Pues yo todavía estoy pasando, atravesando esa matresencia. Entonces me quedé como, ¡oh! No quiero hablar más del tema, quiero saber más del tema. No, me pareció, mejor dicho, como que le dio forma a lo que yo ya había sentido y había experimentado durante mis dos pospartos y con mis dos hijos. Y yo dije, ay no, tengo que leer más, tengo que saber más. Dianis, hablemos de esto. Entonces ya le he mencionado a mis amigas, es que lo que tienes es matresencia. Y entonces ya me mira como, ¿qué? Y yo, espérate el podcast, vamos a hablar de este tema, es súper interesante. Entonces aquí viene. Pero no vamos a infoxicar. No, 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 no. Pues vamos a hablar también pues como de las experiencias, de lo que hemos visto pues en nuestras amigas, tú que Ujú. atiendes tantas mujeres eh, que transitan por todo ese periodo, porque no es solamente eh, después de tener el bebé, sino desde que decidimos Ujú. hacer como ese periodo de preconcepción, la concepción, toda la gestación, pues porque uno prácticamente se vuelve mamá ya porque es como una gallina empollando, entonces, bueno, vamos a cambiar los hábitos, vamos a hacer esto para poder hacer la gestación, entonces ya de una vez como que todo ese chip cambia, entonces la mujer y con la rutina que éramos, pues la empezamos a cambiar desde el momento mismo que decidimos ser madres. Sí, ahí lo sorprendente es que no escuchamos hablar. Ahora, digamos, está empezando a sonar Ujú. matresencia, hemos escuchado hablar de puerperio cada vez un poquito más, pero tenemos los síntomas, digamos, o los trastornos definidos como tristeza puerperal o depresión posparto, y sentimos que cualquier cosa que se sale de esa expectativa, de lo bonito, de la perfección, de la ilusión, pues entra en una de estas dos bolsitas, ¿no? Como que si no estoy aquí, tengo que estar en una de estas dos. Y resulta que, pues este término lo viene mencionando Dana Rafael desde 1973, o sea,
mucho. Ujú. Ella es una mujer antropóloga que empezó a trabajar este tema y lo han traído a colación ahora otras autoras, más desde la psiquiatría, desde la psicología perinatal, y lo que hace mención es justamente a ese cambio neurológico, ese cambio del cerebro que está teniendo la mujer, que es un cambio similar al que vivimos en la adolescencia. Claro, es que si a mí me hubieran dicho, mira, vas a tener un hijo y vas a atravesar otra vez tu periodo de adolescencia, yo hubiera dicho, ¿qué? ¿What? Claro. Porque entonces uno ya sabría que tenía pues, los cambios hormonales, como nos ocurrieron en la pubertad de la adolescencia, el cambio del cuerpo, pues aceptar otra vez tu cuerpo, porque eso es lo que hacemos en la pubertad de la adolescencia, cambiamos de cuerpo y es ese proceso de aceptarnos. Entonces los adolescentes pues tienen que empezar a romper paradigmas, se separan un poco de los papás, es esa etapa donde Claro. empiezan a decir, em, esto que me dijeron mis papás, ¿qué tanto resuena conmigo en este momento? O tengo que incluso alejarme para reconocer mi propia verdad con la que voy a transitar. Incluso, digamos que hay muchas personas que trabajan con jóvenes a los que no les gusta este término adolescencia porque tiene que ver con adolecer, pero reconociendo este foco desde donde lo estamos trabajando, pues la matresencia también nos implica esto, ¿no? Es como todo un tema de cambios hormonales, bioquímicos, neurológicos. Hay una poda neuronal incluso cuando estamos en gestación y en ¿Qué? crianza. Le estoy hablando a tu científica. Em, entonces, piensa cómo hay unas nuevas reconexiones neuronales Ujú. que hacen que haya un foco de ese cerebro. ¿Cuál es el foco? Que ese bebé se geste, crezca, se desarrolle saludable dentro de nuestro cuerpo y cuando ya nazca, pues sobreviva en Ujú. ese nuevo entorno. Como que el cerebro llena todo con esa supervivencia de esa cría, ¿cierto? Hablándolo de manera biológica y más Mamífera. mamífera. Entonces, matresencia hace pues alusión a esa transición que tenemos las mujeres hacia la maternidad. Bueno, ¿y cuánto dura? No, algunas hablan de alrededor de 2 años, pero hay como no hay una unión de criterios ahí en cuánto tiempo dura. Yo te diría que yo podría estar más o menos de acuerdo en esos 2, 3 años, que tiene que ver también con el puerperio, como se coincide también, y es Ujú. ese periodo en el que la mujer está reconociéndose a sí misma, preguntándose qué cosas quiere y qué cosas ya no quiere, porque bueno, entonces vamos a ver algunos de estos Esos síntomas de cambios, sí. matresencia para identificarnos. Y es esta sensación de no me hallo, de yo no siempre estoy tan feliz con este bebé o con este embarazo, no me siento cómoda con mi figura muchas veces, el estado de ánimo cambia, las prioridades, las preguntas hacia dónde quiero ir, cuál es mi proyecto de vida más allá de la maternidad. Empieza a haber también como hay tanto foco en la supervivencia de este bebé y en el cuidado, pues ahí vamos perdiéndonos de todo el resto de dimensiones que nosotras habitamos. Cuando yo le doy cabida a alguna de esas dimensiones, empieza a generarse como un choque. Por ejemplo, el trabajo. Cuando yo empiezo a comprender que voy a tener que volver al trabajo, entonces es como, quiero volver, no quiero volver. Y si quiero volver, hay una sensación de culpa porque todo está hacia este bebé. Incluso hace unos años yo hice una encuesta con mujeres para identificar qué cosas les generaba culpa en la maternidad. Y entonces imagínate que habían culpas hasta de quiero poderme volver a bañar más tiempo. Mm. Quiero dormir. Quiero O sea, dormir. son cosas básicas, Son son cosas de necesidades atención básicas, sí. básicas que incluso empiezan a pelearse con esta imaginario de la maternidad, porque ahí también un poco es, no podemos desligar este imaginario con lo que nos ha vendido la sociedad y como cultura hemos Ujú. creído más, y es esta mujer abnegada que está disponible todo el tiempo para ese bebé,
que además está sonriente, Hermosa, maquillada, divina. bien puesta, perfecta, que ya además hizo el almuerzo, le rindió la casa y el bebé, Dormidito en la cuna, perfecto. no se movió, no hubo problema. Rosadito, gordito, Ujú. lindo, juicioso, que duerme todo el tiempo. Cuando yo me choco con esa realidad, por supuesto que empiezan a moverse también un montón de emociones, de confrontación frente a la realidad de mi contexto, frente a si estoy siendo suficiente o no suficiente, si voy a ser capaz o no, si además estoy siendo desagradecida porque empiezan a decirme como así que no estás súper Tú lo feliz. querías. Tú lo querías, pero además mira ese bebé tan hermoso. ¿Cuántas otras mujeres quisieran una pareja como la que tú tienes? ¿No? Entonces empieza uno como, además de todo esto que estoy sintiendo, No puedo hablar, no me soy puedo una expresar. desagradecida. No, y no puedo expresar lo que siento porque siempre va a estar el reclamo, el pero mira esto, pero mira lo bueno. Y bueno, y ahí vamos que la maternidad no es ni buena ni mala, pero sí tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Y es de reconocerla, no porque vamos a decir que tiene cosas malas, vamos a ser malas mamás. No. Y ahí en este término matresencia vamos a reconocer dos cosas que son importantes, porque hay una súper clara que es más biológica, es decir, Ujú, realmente están pasando cosas en nuestro cerebro, están pasando, hay cambios, pues vuelvo y lo digo, ¿no? Neurológicos, bioquímicos, hormonales, que van más allá de nuestra voluntad o ujú, de nuestras capacidades racionales de hacer algo. Y esto es muy importante porque ahí es donde menos cabida le hemos dado a comprender que la mujer está en una transición, que también está rompiendo unas estructuras. Nosotras veníamos de estar solas, digamos, sin tener hijos, a tener un bebé que depende de nosotras. Es más, que literalmente su supervivencia depende de nosotras. ujú, Y eso ya genera una carga altísima. ujú, Entonces, entender que esos procesos pueden llevar a alterar el estado de ánimo, que pueden generar llanto, que pueden generar frustraciones, pues va a ser importante, que va a generar cambios físicos en el cuerpo, en el rostro, en la piel, como un montón de aspectos. y la manera en que nos relacionamos, porque cambiamos nuestras relaciones. Ya no le Absoluto. podemos dedicar tanto tiempo ni a la pareja, ni a los papás, ya las amigas. Yo diría que hay como un rompimiento porque, claro, pues todo el mundo sigue con su vida normal y explicarle a una amiga, por ejemplo, que no ha tenido un hijo, eh, qué es lo que yo estoy pasando y cómo lo estoy viviendo, pues es un poco más difícil de comprender. Entonces se vive también una soledad, pero igual la gente te sigue exigiendo de la misma manera tu tiempo y tu atención. Tu esposo, tus padres, si tienes otros hijos, porque además pues la matresencia se repite con cada Claro, hijo. no es como que ya la No, chuleaste con el primero y ya no te va a volver no. a dar. Tus jefes, tus Y compañeros de la trabajo. parte social en general, hablando ya de manera muy política, pues se encuentra con una estructura de sociedad donde pues la madre no es bienvenida. Entonces es una competencia como, bueno, quiero ser profesional, quiero ser madre, porque es casi que como no puedes escoger o una o la otra, tienes que sacrificar siempre algo para poder sobrepasar esas brechas que hay en esas diferencias de esa comprensión y de todo lo que yo puedo desarrollar como madre, pero también como profesional. Y eso es un choque también muy duro. Es muy duro y muy exigente. Hace poquito me estaban contando que había un coordinador médico que no quería contratar mujeres anestesiólogas porque se embarazaban y se iban. Mm. Y porque además se cansaban muy rápido y eran perezosas. O sea, está el paradigma también de que ser mujer va en contra de llegar a altos estándares o de cumplir ciertos cargos. Y entonces, claro, todo esto
pues se suma en ese posparto y en todo este cúmulo hormonal y de propio cuestionamiento, porque también es yo qué quiero, ¿cierto? Cuando Ujú. ya tienes por fin una pausa de este choque de encuentro con tu bebé también y este aturdimiento de todos los cambios a la vez. Entonces, claro, se repite porque también tú estás en otro momento de vida. Ya te Ujú. adaptaste con ese primer bebé a una nueva realidad dentro de todas las circunstancias, pero ya lo tienes incluida en tu cotidianidad. Y luego, pues un nuevo hijo implica otro reajuste y vuelve y juega todo el tema neurológico porque no es como que el cerebro dice, ah, no, ya, Ya chuleé, ya ya. este cambio pasó, ya no lo tenemos que volver a hacer. No, el cerebro vuelve y hace todos unos cambios que se van repitiendo ahí. Entonces, también es importante, Liz, como reconocer que es muy importante poder identificar entre tristeza puerperal, entre depresión puerperal o posparto, que muchas veces lo conocen así, con esta matresencia, porque esta matresencia no nos requiere o no nos implica estar cayendo en procesos de depresión o necesariamente de una tristeza profunda. Puede ser que nos implica, claro, unos cambios, un reajuste al sistema, a las relaciones, a esa nueva identidad, tal como le pasa a los jóvenes o en la adolescencia, nos pasa. Todo este proceso pues, nos implica un cambio de paradigmas, entonces también aterrizar las expectativas, ¿cuál es esa realidad o esa idealización que tenemos de maternidad con la que yo quiero cumplir? Porque desde ahí me voy a exigir mucho más para alcanzar ese ideal. Y ahí surge un tema que Claro, has estado ahí sí, porque bueno, con bandera. después de perseguir ese fantasma que hablábamos en un episodio anterior, que es el fantasma de la perfección, pues si no cumplimos con esa perfección, pues nace con nosotros la culpa. Sí, o sea, con la madre, con el hijo, no nace como mujer, nace el bebé y detrás, permiso, llegué yo, la culpa. Y eso es una cosa que nos acecha a todas y carga mucho. Entonces cargamos con que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, nos comparamos con la otra que tiene aparentemente una maternidad perfecta, que no está sufriendo las mismas luchas que nosotras, pero además también sufrimos de la culpa que no estamos cumpliéndole con el marido, al papá, a la mamá, al hermano, a las amigas, en el trabajo. Y pretendemos tener otra vez ese mismo ritmo de vida que teníamos antes de los hijos y al no lograrlo, nos damos látigo con toda. Sí, yo digo que siempre decimos que el bebé viene que los hijos vienen con un pan debajo del brazo. Digo que vienen como con un Con pan debajo del brazo y con el otro, el látigo, la que venimos a recibirle nosotras, así como, ay, gracias, qué bueno que me lo sí. alcanzaste para darme ahí. Claro, y ahí es súper, la culpa, por ejemplo, es un asunto que podemos aterrizar un poquito más cuando empezamos a comprender que la culpa funcional nos puede venir a anunciar que algo no está funcionando, que algo no está encajando de la mejor manera y nos permite tomar acción. Es decir, si yo tengo culpa porque me enojé muy mal con alguien y lo desfogué demasiado fuerte, pues, ¿qué tengo yo ahí para asumir gracias a esa culpa, darme cuenta que pude haber reaccionado diferente, lo pude haber hecho distinto, que quizá ni siquiera era esa persona la que me estaba generando ese malestar, sino que yo estaba descargando desde otra cosa y puedo tomar una acción para reparar? Pero cuando la culpa se queda en un asunto también de, ay, es que no lo estoy haciendo, ay, es que no lo estoy haciendo, ah, es que no lo estoy haciendo, pues termino entonces también usando esa emoción para no moverme. Ujú, Y ahí también viene otra cosa. Y lo otro es entender que la cultura nos ha instaurado un tema. Hay un artículo que leímos hace un rato ujú, sobre el instinto materno. Y es que el instinto, más que instinto que nace con nosotras, ha sido impuesto. Es decir, más allá del cuidado, es todo lo que viene alrededor del cuidado del hijo que nos ha sido asignado como madres
y que a partir de eso es que nace la culpa, porque es tanto lo que tenemos que poder hacer que no alcanzamos, que decimos, entonces yo soy la que Ujú. está fallando, la que no está alcanzando, la que no está teniendo suficiente, la que no está a la altura de esa situación. Entonces, em, y ahí empezar a hablar con otras mujeres sobre la matresencia nos va a permitir salir de esta burbuja de pensar que solo a mí me está pasando. Ujú. Porque también, claro, en este boom de redes donde todas salen a contarnos cómo es la mejor forma de criar y de cómo lo están haciendo de divino, pues entonces yo empiezo a Entonces soy pensar que yo soy la del a problema. mí es a la que le Es está decir, pasando. amigas, denuncien. No Hable, sé qué, no que no, se después quede van y nos callada. regañan por esta usurpación de idea, pero de verdad es importante Ujú. hablar, porque además cuando creamos tribu, cuando empezamos a generar comunidad y empezamos a darnos cuenta, ¿cómo así? ¿A vos también te pasa? Claro. O sea, no era yo la única que se sentía mal, ¿cómo así? ¿A vos también te da sueño? Ay, ¿cómo así? ¿Vos también aprovechás para dejar a tu hijo para irte a bañar más rato? ¿Cómo así? ¿A vos también te da llanto? O, entonces, no soy la única, no estoy sola y no estoy mal, Ujú. ni estoy siendo una mala mamá. Porque claro, todo lo que pelea con este foco que es el bebé, y pelea es entre comillas, es Ujú. decir, cuando yo tengo un deseo o una necesidad y empiezo a darle cabida, entra en conflicto. Sí. Y cuando entra en conflicto, entonces es porque estoy siendo una mala mamá. Entonces, si yo le doy cabida a que necesito irme a arreglar las uñas y a pintarme el pelo para tener una pausa, si yo le doy cabida a ese pensamiento y peor aún lo hago, no, no pensé en mi hijo, no le di un espacio, no, ¿no? Ujú. Entonces necesitamos, y de verdad que hablarlo, darnos cuenta que no estamos solas, puede ser incluso uno de los primeros aspectos, cuando no es biológico, para evitar una posible depresión postparto. Sí. Porque también le vamos aumentando. Es decir, si yo a esta carga que ya estoy sintiendo hormonal y emocional y de cambios, le sumo esta voz de la madre o del esposo diciendo, pero ¿cómo así deberías estar feliz? O de la sociedad diciendo, debes ser feliz, te le sumo esto y además no lo puedo hablar con nadie porque soy la única, pues este cóctel está favoreciéndome a llegar a un estado mucho más difícil de la salud mental. Y hay otro tema ahí muy importante que no lo quiero dejar por fuera y es que al uno maternar recuerda también su propia infancia, Así es. recuerda cómo fue maternado y entonces empiezan a salir un montón de heridas y un montón de eventos y a recordar un montón de cosas y a decir, bueno, entonces empiezo a repetir el mismo patrón de la misma forma que fui maternada o me voy por todo lo contrario, digo, no quiero ser como mi mamá y quiero hacer las cosas diferentes, cualquier extremo siempre va a ser malo, pero el caso es que sigue siendo, pues es agregarle otra variable al asunto que ya está lo suficientemente complicado como para poder tener que lidiar también con todos esos traumas que vienen del pasado y esa niña que no fue atendida. Ay, hay dos cosas súper valiosas, Liz, y es, uno, aprendemos a ser mamás siendo hijas. Ujú. Por tanto, cuando necesitamos un referente para saber cómo lo vamos a hacer, vamos a la biblioteca más inmediata que tenemos, que es nuestra mamá o nuestra infancia. Entonces, ¿yo cómo voy a ser de mamá? Y entonces aquí en esta búsqueda digo, no, 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 Eso no. yo no lo voy a hacer así. Ujú. Ay, esto mi mamá lo hacía súper bien, lo voy a repetir. O voy a voltear y voy a decir, mi mamá, ¿cómo fue capaz de hacer ¿Cómo esto? hizo? Pucha, yo no sería capaz nunca. Ujú. Es decir, todo mi referente inicial va a estar ahí. Luego, todo lo de las otras mujeres que tengamos alrededor o de la familia de nuestra pareja, en fin. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, desde que estamos en gestación con todo este cambio neurológico, pues ocurre algo, yo no sé si ya lo hemos hablado, que se llama transparencia psíquica. Y No. es que cuando nosotros estamos creando a lo largo de nuestra infancia estas personalidades, Ujú. tenemos un cuarto útil en el que hemos ido guardando cosas que son malas. No eres egoísta, tú no eres enojada, tú no eres tal, ¿no? Ujú. Todo eso yo lo he ido guardando allá.
todo eso que no debo ser, todo eso que no se va a ver bien. Y resulta que hay como dos guardas, ¿no? Que están Ujú. custodiando ese cuarto útil. Pero resulta que como todo mi cerebro en el embarazo se va a que mi bebé esté bien, pues estos dos que son Se súper van de paseo. proactivos, no, no, ni de paseo, ellos están ayudando, colaborando. Entonces dicen, hey, hay que ir a proteger que ese bebé se desarrolle bien. No, pues Ujú. nosotros vamos. Y el cuarto útil se queda Pan. sin guardas. Entonces se empiezan a permear memorias de la infancia, dolores, huellas, traumas incluso pueden aparecer que teníamos olvidados. Y a esto se le llama transparencia psíquica. Por eso desde la gestación es muy usual que tengamos memorias de nuestra infancia, conflictos con nuestra madre o nuestro padre, que al momento del parto, por ejemplo, puedan activarse también estas memorias. Y cuando tenemos a nuestro bebé, pues también lo que pasa es que yo estoy cargando un bebé y tengo un flashback. Es decir, como, este es mi bebé, esta soy yo bebé. ¿No? Como estoy Uf, maternando y maternándome. muy teso. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, empezar a hablar con más mujeres de esto. Ujú. Dos, bajarle las expectativas al Total. tema de la maternidad, a esta idealización de perfección. Además, porque se nos olvida que nos hacemos madres, pero no dejamos de ser humanas. Y por tanto, tenemos unas necesidades, unos deseos, un montón de aspectos y de dimensiones que necesitan seguir siendo atendidos y que yo en este momento decida enfocar mi atención en el bebé no significa que deje de tener estos otros aspectos. Entonces, permitirme contemplarlos, por lo Ujú, menos contemplarlos ujú. con más compasión, como poder mirar ese látigo y empezarme a reír y decir, ay, no, pues tampoco. Mm. No, la uñita me gusta que se vea bonita. O, ay, sí, ¿qué le hago si a mí me hace falta dormir un ratico y puedo dormir mientras mi bebé duerme? ¿Cierto? Es decir, empezar a reconciliarnos con que no nos volvemos súper poderosas y entonces dejamos de tener hambre, dejamos de tener sueño, dejamos de tener Ojalá. ganas de entrar al baño. No, eso sigo necesitándolo. Ujú. Está bien podernos reír y decir, sé que en unos años todavía no lo va a poder lograr, pero quiero volver a entrar al baño sola con la puerta cerrada. Ujú. ¿Cierto? Es como hace poco yo publiqué en un podcast diciéndole, en una publicación de Eso. Instagram diciéndoles, como viene la mamá del futuro a decirles que en algún momento van a poder volver a dormir derecho. Y la cantidad de mujeres que me escriben como, gracias, gracias, esto es una esperanza. No es como, todavía no, pero gracias porque alguien me dijo que eso Sí. va a ser posible. Entonces, ahí también es muy importante. em, Todo esto nos va a ayudar a reconciliarnos también y podernos ver con mayor amor. Creo que poder nombrar la matresencia, Caro, una amiga de nosotras, siempre dice lo que no se nombra no existe, Ujú. pues poder nombrar la matresencia, poder decirnos, estoy pasando en un periodo como en la adolescencia, pues es importante. Y esto de acudir a otras mamás, fíjate que en la adolescencia, Gato, mi esposo me lo estaba recordando, es los jóvenes necesitan un referente externo para poder empezar a identificarse. Ujú. Entonces, ¿a qué tribu pertenezco? ¿Qué tipo de hobbies son los que están practicando algunos y otros para yo pertenecer, para yo sentir que ahí voy reconociendo mi identidad, mi nueva identidad, que la voy construyendo? Y nosotras como mujeres, nuevas madres, necesitamos eso también. Claro. Reconocer esto va a ayudarnos a disminuir incluso en problemáticas mayores de nuestra salud mental, nos va a permitir una nueva identidad más armónica y va a permitirnos y le va a permitir a nuestros hijos crear su propia identidad a su vez Y ser más compasivas con y nosotras. ser mucho más compasivas, entender que no estamos solas también nos ayuda un montón para aceptar ese nuevo momento y esa nueva etapa. Muchísimas gracias, Diana, por todo eso tan maravilloso que nos iluminas el camino con todos estos temas. Definitivamente eh, sentirse nombrada, vista, las vemos, sabemos que están ahí, que están pasando por un proceso. Háblenos.
Pongan en los comentarios, escríbanos, cuéntenos sus experiencias. Aquí estamos para que todas nos sostengamos. Muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Recuerden que estamos en redes sociales como Simplemente Somos, en Instagram, en YouTube. Las invitamos a que nos vean en todas las... y en Spotify y todas las en plataformas todas las de plataformas de streaming. streaming. Gracias. Chao. Ooh,